30 anos é un aniversario que ben merece ser celebrado, máis aínda cando estas 3 décadas deixan un balance positivo. Por iso, dende a Confraría dos Viños do Condado do Tea e o Concello de Salvaterra non quixeron pasar por alto este cumpleanos da denominación de orixe Rías Baixas. Pretendemos es que disfrutéis de este momento y os sintáis arropados todos los presentes. Para nosotros es un honor poderos transmitir nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo, dedicación y esfuerzo que tuvisteis que hacer para iniciar un proyecto cuyo resultado, 30 años después, da como resultado una de las denominaciones de origen de las más importantes a nivel nacional e internacional. Por eso, muchísimas gracias. Destacar o camiño percorrido pola DO e, ademais, homenaxear os seus pioneiros. Sobre o escenario estiveron preto de 30 persoas que viron nacer este selo de calidade e que apostaron polo seu produto convencidos da calidade do albariño. No seu nome falou Marisol Bueno, a primeira presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Un grupo de personas que empezaron a hacer algo, que hicieron... Él siempre lo dice, que conseguimos hacer una revolución agraria, casi la única revolución agraria de Galicia, que hicimos cambiar el paisaje de nuestra zona, porque yo ahora cuando me paseo veo que los maíces se han cambiado por viñedo, que hemos también desmentido a aquellos que dicen que los gallegos no somos capaces de colaborar, que somos tan individualistas, que no somos capaces de trabajar en común. Y creo que también hemos servido de ejemplo para muchas denominaciones, para otras zonas vitícolas de Galicia y también me atrevería a decir que para alguna zona vitícola de España. Marisol Bueno recordou o xermolo do que hoxe en día é a denominación de orixe máis importante de Galicia e que está entre as principais de España. Eles, os emprendedores, deron forma ao proxecto dende cero. Nos dieron una oficina en la calle Michelena y nos cedieron a un funcionario que era Barcala. No teníamos un duro, no nos dieron ningún papel, ni siquiera el mínimo, el primer registro de viñedo. Tuvimos que hacerlo todo desde cero. Es verdad que había plantaciones, entonces no las de ahora, pero eran situaciones muy diferentes. En aquel entonces no se daban las denominaciones de origen como ahora. Se llevaban desde Madrid y nos obligaran a que el 25 del viñedo estuviera inscrito. Para iso tuvimos que recorrer todas as parroquias procurando que la gente se inscribiera. Neste camiño difícil, estes pioneiros tiveron un aliado de luxo, o viño, un produto de calidade no que sempre confiaron. Siempre tuvimos claro que teníamos un gran vino para el mundo. Siempre nos hemos considerado un blanco gallego, pero un blanco del mundo. Y así lo hicimos desde el principio, intentando buscar mercados fuera de Galicia, sin olvidar nuestra casa. Pasados 30 anos, o panorama é moi diferente, pero hai algo que non muda, a calidade dos produtos de Rías Baixas. Na actualidade, a denominación de orixe está nun momento doce e de crecemento, que fan que ano a ano gañe máis peso a nivel nacional e internacional. Aquellos inicios tan tímidos han devenido en una organización de origen capaz de cosechar sin despeinarse 40 millones de kilos de uva, que automáticamente, convertidos en 25 o 26 millones de litros de vino, se ponen en el mercado nada menos que a 5,5 euros o 6 euros el litro. Eso no lo consigue nadie en España y pocos en Europa. Esos 26 millones de litros vendidos a 5,5 euros se convierten nada menos que en prácticamente 150 millones de euros que se distribuyen entre 184 bodegas, algo así como 5.300 viticultores, 7.000 puestos de trabajo con mayor o menor intensidad, pero 7.000 puestos de trabajo que se distribuyen por todo el territorio, permitiendo a la gente que siga viviendo en el rural, que Galicia no se despueble, que nuestra agricultura siga estando viva en lugar de mostrar los síntomas de abandono que en muchos lugares vemos por ahí cuando vamos por las carreteras, y que en definitiva la gente viva más feliz, que es por lo que creo que todos tenemos que trabajar. Poniendo además el nombre de Rías Baixas, el nombre de Galicia y el nombre de España en las mejores mesas de los mejores restaurantes de los 5 continentes del mundo, haciendo, por lo tanto, patria, que también es algo que tenemos que hacer todos.
Estas cifras non pasan desapercibidas tampouco para as administracións. Os representantes do Concello e da Xunta de Galicia felicitaron os fundadores de Rías Baixas e destacaron o percorrido feito pola denominación de orixe. E felicitar aos fundadores. Dicía Marisol que non tiñan cartos, que non tiñan diñeiro, bueno, que non tiñan nada, pero tiñan o máis importante, tiñan ganas, tiñan ilusión. E a obra, pois miras aí. Entonces, gracias de corazón por todo o que fixestes e por todo o que isto vai representar e representa o futuro. Como galegas, de verdade que síntome orgullosa cando saímos por aí e o viño que está na maioría das partes sempre hai un Rías Baixas, un viño blanco que falan de nós, deste recuncho de Galicia, de aquí, da provincia de Pontevedra. Decía o bolero de Carlos Gardel que 20 años non son nada. Pois, amigos, 30 anos tampouco. Queda moito camiño por percorrer e moitos obxectivos que acadar. A denominación de orixe en Rías Baixas tuvo un ascenso meteórico tanto en producción como en volumen de negocio. Hoxe, o pasado, o presente e o futuro da denominación de orixe Rías Baixas uníronse en Salvaterra. Os pioneiros recibiron unha sentida homenaxe dos que nestes momentos lle escolleron a testemunha, traballando por un selo de calidade que non para de medrar, e que a pesar das dificultades que se poidan atopar no camiño, o que non falla é a calidade do seu produto. El pasado nos gusta, pero creo que sobre todo tenemos que mirar al presente y al futuro. Tenemos un presente fantástico, con un Consejo Regulador muy bien presidido, mejor gestionado, que yo creo que es un ejemplo de cómo funciona entre los mejores consejos de España. Las ventas del albarillo van fenomenal y cada vez nos posicionamos internacionalmente y en España mejor. No nos debemos olvidar de que tenemos amenazas, hay amenazas legislativas en el ámbito europeo, amenazas legislativas también en el ámbito español, hay dificultades para mantener el modelo tradicional de viticultura de Galicia por las, digamos, trabas burocráticas que a veces no se entiende cómo deben de trasladarse a Galicia para que la gente pueda seguir plantando y pueda seguir cultivando su viñedo, aunque no sea tan grande como es en otros sitios. En fin, es una ilusión el seguir trabajando para Galicia, seguir trabajando para España, el hacer unos vinos que cada vez más tienen el reconocimiento de todos los consumidores mundiales, y todo esto, señoras y señores, se los debemos a este grupo de hombres y mujeres. Por lo tanto, repito, muchísimas gracias a todos vosotros.